fiesta de de las semanas. Este es el tercer mes, porque Nisan es el primero, después sigue otro mes, y estamos en el tercer mes. Es cuando el pueblo llegó al desierto de Sinaí, y de allí, desde el Sinaí, al monte de Sinaí, hay una historia larga, hay una historia bastante larga. En ese momento Moisés subió varias veces al monte de Sinaí. Más de una vez subió, más de 40 días y 40 noches. Durante un periodo de tiempo subía y bajaba. Y en ese tiempo también ocurrió el becerro de oro y toda la caída del pueblo de Israel ante ese ídolo. Así que ese es un periodo que Dios pidió de nosotros. Dios pidió de que nosotros celebráramos esta fiesta de las semanas. La ley de Moisés, la ley de Moisés no enfatiza es la fiesta. No hay un día específico que Dios dice cuando dio la ley. Esta fiesta es una fiesta para los agricultores de la cosecha, en la cual nosotros ofrendamos los primeros frutos de la cosecha. En ese tiempo era una sociedad de agricultura en ese tiempo. Y lo primero, lo más bonito, los primeros frutos, estábamos llamados a ofrendárselo a Dios, los primeros frutos de la cosecha. Esta fiesta fue dada hace más de 3,000 años y otros, después de 3,000 años, se cumplió de forma profética esta fiesta, que fue cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 en Pentecostés y recibieron el poder del Espíritu Santo, la presencia misma de Dios dentro de sus vidas, dentro de sus cuerpos. Y el Espíritu Santo trajo consigo y sigue obrando dentro de nuestras vidas y sigue dando frutos, como frutos que crecen poco a poco. Mientras el creyente le deja al Espíritu Santo obrar en él, así es como los frutos que crecen en los árboles. Y empieza a crecer en los frutos del Espíritu, el de amor, el gozo, paciencia. Y también el Espíritu Santo nos da dones, tal como Él decida dar sus dones, como Él lo decida. Hay una lista de dones y nosotros esperamos el tiempo que el Espíritu Santo derrame más de sus dones sobre el pueblo de Israel. Y gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, su obra. La mamá de Israel Nelson, la madre de Israel Nelson, que ya no está entre nosotros, está con el Señor, escribió una canción que dice de que el mayor milagro es nacer de nuevo. El mayor milagro fue nuestros corazones, porque quien se levanta, quien resucita de nuevo espiritualmente, ese tendrá la vida eterna. Hoy en día tenemos un grupo de personas que se quiere bautizar y quieren entregar su vida al Señor, someter su vida a Jesús. Así de que estos milagros siguen ocurriendo hoy en día, siguen personas viniendo al Señor. Así que la fiesta de Pentecostés o el momento en el cual Dios dio su Espíritu Santo es un don maravilloso, es muy importante. Eso ocurrió antes de que el pueblo de Israel saliera a la diáspora. Y por causa del Espíritu Santo, el reino de los cielos continúa edificándose en todo el mundo. En cada parte del mundo nosotros podemos encontrar personas que creen en Jesús
el judío de la tribu de Judá. El judío más famoso del mundo, solamente aquí en Israel no lo reconocen como tal, como el judío más famoso del mundo. Pero sí, nosotros lo reconocemos. Y también las iglesias acá en Israel. Gracias gracias a Dios que ese número crece. El pueblo de Israel poco a poco empieza a despertar. Pero hoy en mi corazón está decir un paso más del Espíritu Santo que va a ocurrir en el futuro, y eso está dentro del marco de las guerras de los últimos días. Estamos a nuestro pesar en una situación de guerra en nuestro país. Estamos en guerra. Estamos celebrando esta fiesta de las semanas en medio de la guerra. Quiero compartir lo que tengo en mi corazón. Parte del Espíritu Santo, la parte del Espíritu Santo en la guerra. Y es importante. Ustedes saben de que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo obran conjuntamente. Eso ocurrió en la salvación de cada uno de nosotros. El Dios Padre envía al Espíritu Santo al corazón de la persona. El Espíritu Santo levanta a la persona, aviva a la persona y lo atrae a Jesús. Por causa del sacrificio de Jesús, la persona se arrepiente y su conexión con Dios Padre se renueva. Trabajan conjuntamente. Y también en la guerra que estamos y también en la guerra de los últimos días trabajarán juntos, conjuntamente. Vamos a Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, 19. Voy a leer todo, pero y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, levantará bandera contra él. Antes de continuar o entrar más profundamente, quiero decir de que en traducciones distintas en otros idiomas, está traducido incorrectamente. Precisamente en la versión King James del inglés está bien, pero en alemán y en otras versiones no está traducido bien, no van a entender bien el mensaje que quiere decir este versículo. Pero quiero decir de que estamos en el final de los días, en los últimos tiempos, y Dios prometió en los últimos tiempos abrir más correctamente el entendimiento de algunos versículos que eran misteriosos. ¿Cómo encontramos esta verdad? Natanael, el profeta, en el último capítulo, él no entendió Daniel no entendió las profecías en ese momento, pero en los últimos tiempos se iban a entender, le dijo Dios a Daniel, profeta Daniel. Y es por eso de que durante la historia se ha traducido mal algunos versículos, pero tenemos que entender de que Dios está revelando sus secretos a sus siervos, a sus servidores. Y nosotros tenemos que entender las cosas. Y este es uno de los sitios que es importante que entendamos hoy. La obra del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Ese es el nombre del mensaje de hoy. El milagro del Espíritu Santo. Estandarte. Estandarte es algo que, por ejemplo, los romanos, el ejército romano tenían un estandarte, como una bandera. No milagro. Sí, es un estandarte de guerra, como una bandera. Como una bandera que llevaba siempre el ejército romano. Algo que ellos tenían como un palo con una águila romana. Algo así. Andaban con eso. Y eso para ellos era muy importante. Si ese estandarte caía en manos del enemigo, era una vergüenza. Ellos se suicidaban
para proteger ese palo. En el tiempo de Napoleón eran banderas. O cualquiera de esas guerras de ese tiempo, ellos andaban con su bandera. Sí, el soldado que caía y que llevaba la bandera, el otro lo recogía la bandera porque era muy importante para el ejército tener la bandera arriba, en alto. Así de que aquí se habla acerca de un estandarte así. Vamos a profundizar acerca de este tema a continuación. Satanás, durante toda la historia, lucha contra el plan de salvación de Dios y tenemos que entender de que estamos dentro de una guerra grande, histórica. No se puede entender la grandeza y el significado de esta guerra. Las fuerzas de oscuridad que cayeron con Satanás, la tercera parte de los ángeles del cielo, según como dice Apocalipsis, se rebelaron contra Dios, junto con el dragón. Todos ellos están bajo la disciplina y la obediencia a Satanás. Y desde el inicio, ellos hacen todo lo posible. Por ejemplo, desde el jardín del Edén, cuando hizo desviar a Eva, para robar a las personas y atraerlas a todos al infierno. Cuando dice la palabra de Dios de que desde ese momento, desde el Génesis, Satanás impidió de todas formas de que la semilla de la mujer llegara. Pero él hizo todo lo posible, Satanás. Cuando vio de que Abel daba buenos sacrificios, entonces Satanás usó a Caín. Porque dice Dios de que el pecado está cerca de ti y de él es... Y Caín no escuchó a Dios. Y Satanás... Y no querías justos, Satanás. Y entonces después en la historia nosotros vemos que él intenta destruir a la humanidad. Está escrito de que las relaciones sexuales que llevaron a cabo los hijos de Dios con las mujeres de ese tiempo, esos eran los ángeles caídos, los nefilim. O sea, la raíz de esa palabra en hebreo es caído, nafal, algo que cayó. Entonces, pero ellos se referían a los ángeles caídos, o sea, a los ángeles rebeldes. Entonces, por esa causa hubieron gigantes en esa época. Ese fue, según como yo entiendo, fue un intento de Satanás de exterminar la humanidad, para que no haya gente normal, y así Satanás hubiera podido controlar la humanidad, y que no llegase aquel Jesús que le iba a pisar la cabeza. Intentó desviar a las personas de Dios. Está escrito en Isaías, Dios le dice al pueblo de Israel que sus pecados nos han separado, me han impedido ayudarles. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando ellos pecaron, ellos se desconectaron de Dios, ellos salieron del jardín del Edén. Entonces vino el diluvio y exterminó gran parte de la humanidad, pero Dios siguió con Noé. Después ocurrió en la historia de Babilonia, la Torre de Babel. Ellos eran rebeldes porque Dios había dicho de que se expandieran por toda la tierra, pero ellos querían juntarse en una sola ciudad. Hoy en día hay personas más en las ciudades que en las aldeas, en los pueblos. Así de que ellos quisieron edificar una torre que su cúspide llegara al cielo. Y esto es lo que quiere Satanás, llegar hasta el cielo y tomar el lugar de Dios. En Isaías 14 dice, y también en Ezequiel está escrito, describe el pecado de Satanás. Él quería subir y tomar el lugar de Dios. Y ese espíritu estaba entre los de Babilonia. Querían hacer una torre tan alta. Y nosotros, hoy en día, por eso necesitamos traductores, porque Dios confundió sus lenguas.
Y así continúa. Esta lucha continúa de parte del enemigo hasta que llegó Abraham, porque Satanás oyó de que de parte de él se iba a bendecir todas las naciones del mundo, de su semilla. En ese momento él entendió de que la semilla de esta mujer iba a venir por medio del pueblo de Israel, por medio de Abraham. ¿Qué bendición puede ser más grande para la persona que salvarse del fuego del infierno y llegar a Dios y vivir con Él para la eternidad? Ni siquiera el dinero y el éxito en esta vida, todo eso es temporal, pero nuestra alma es eterna. Entonces Dios dijo de que por medio de Abraham se iban a bendecir todas las naciones del mundo. Así que Satanás intentó por medio de Faraón, por ejemplo, exterminar a todos los niños varones en Egipto. Después intentó exterminar al pueblo de Israel, Satanás, por medio de Amán el malvado, en la época de Esther, la reina Esther. También durante toda la historia utilizó a los griegos para impedir, los Herodes más bien, utilizó a los romanos para matar a los niños menores de 2 años. Desde el principio ha habido una lucha contra el plan de salvación de Dios. Entonces Jesús se sacrificó por nosotros. Así que ha sido una lucha durante toda la historia. Y así como nosotros veremos, esta lucha contra el plan de salvación de Dios no ha terminado, como veremos a continuación. Lo que tengo en mi corazón es iluminar la parte del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante orar para el cumplimiento de esta promesa? Como acabo de leer en el versículo 19. Explicaremos más el versículo 19 de Isaías 59 a continuación. Nosotros sabemos que en nuestro país hay mucho pecado. Hay falta de justicia. Digo falta de justicia porque hay un fenómeno conocido. Criminales que vienen ante los jueces, muchas veces los jueces los liberan y dificultan el trabajo de la policía. Hay una lógica que dice de que hay que probar el crimen, y cuando se prueba que la persona hizo el crimen, hizo lo que hizo, los castigos que reciben son muy pequeños con relación a lo que han hecho, y las personas se liberan muy rápido. Así de que hay falta de justicia. Así de que hay mucho pecado. En el lado liberal de nuestra sociedad, la sexualidad, y también en el lado religioso de nuestra sociedad, las peregrinaciones a las tumbas de los rabinos. Así de que Ezequiel en ese entonces, yo lo había dicho en Ezequiel 20. No lo leeremos, pero yo se los recuerdo, de que los versículos 30 al 38 es un fragmento que Dios dice allí. Él dice acerca del tiempo que nosotros íbamos a volver al pueblo de Israel. Ustedes quieren ser como sus padres. Otra vez quieren ser como sus padres. Otra vez quieren regresar. Quieren ser como las otras naciones, que los del mismo sexo pueden hacer familia y pueden adoptar niños. Otra vez quieren volver. Otra vez quieren hacer idolatría. Otra vez brujería. Otra vez sus jóvenes están danzando alrededor de un ídolo hindú. Otra vez quieren hacer seminarios de brujería, diciendo explícitamente que quieren otra vez volver a los caminos de sus padres.
no han entendido nada durante estos últimos 2000 años en la diáspora. Pueblo de Israel, ¿qué pasa con nosotros? Y Dios dice, y se puede ver la frustración por medio de Ezequiel de Dios. Yo no les voy a dar más. Yo no voy a dar más tiempo, otros 2000 años. Ahora voy a reinar sobre ustedes con mano dura. Y cuando Dios dice esto, ¡ay! Pero nosotros nos salvaremos. Seremos salvos. Dios dice que nos va a pasar por el fuego, pero nosotros nos seremos salvos. No dejará de que nunca que el pueblo de Israel se extermine. Pero dice Dios que el pecado lo va a sacar del país. Yo los voy a purificar. Dice Isaías 4 que en espíritu de justicia. Y nosotros estamos ya sintiendo parte de eso. Será un proceso largo porque Dios es lleno de misericordia y todavía sigue dando oportunidad a las personas, aún sigue dando. Él no se goza en la maldad, no se goza haciendo esto, pero sí está persistente porque el pueblo de Israel es un pueblo santo, un pueblo puro. Y quiero animar a cada uno de nosotros, luchemos contra nuestra naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y con el pecado que viene de afuera, que quiere seducirnos. Hay cosas que Dios odia, abomina. Luchemos contra eso. Dios quiere un pueblo santo, quiere una novia, Jesús, pura para la boda. Así que Ezequiel habló acerca de esto. Sabía Dios de antemano que iba a ser la situación. Él sigue regresándonos y sigue obrando en nosotros porque Él es fiel para hacer todo lo que Él prometió. Ninguna tilde faltará. Así de que tenemos a Satanás que desvía a las personas y esta es la lucha espiritual que nosotros la vemos ahora de forma tan clara y tan fuerte. El antisemitismo en el mundo, el odio, la proclamación de exterminar al pueblo de Israel desde el río hasta el mar, todo Palestina será liberada. Aquí no se habla de dos naciones, aquí se habla solamente del exterminio del pueblo de Israel. Eso es. Y esto es lo que quiere BDS. Toda la propaganda y la mentira. La ONU puso en una lista a Israel negra, de la lista de los países que matan a niños. Entonces vemos también lo que está pasando en el tribunal de La Haya. Miles de personas que están marchando en las calles del mundo llenos de violencia. Ya vimos esta violencia contra un policía alemán. En Alemania, un musulmán apuñaló a un policía alemán, allá en Alemania. Durante los años, perdón que diga esto, pero no es un asunto mío, pero Europa, lo digo con dolor, pero Europa, ustedes sufrirán lo que están haciendo. Ustedes nos están juzgando. Que estamos luchando contra la gente. Ustedes están condenando a Israel y ustedes, esto se volverá contra ustedes. Y esto empieza poco a poco y veremos cómo América, Estados Unidos y Europa se va a enfrentar esto. Lo que las personas y las naciones siembran, eso cosecharán. Así que nosotros vemos cómo estas profecías se están cumpliendo de Zacarías 12, versículos 1, 2 y 3, que todas las naciones vendrán en guerra contra Jerusalén. Eso está en Zacarías 14, 1 y 2, que todas las naciones vendrán contra Jerusalén. ¿Y por qué Dios lo permite?
porque las personas han abandonado la verdad. Está escrito en Tesalonicenses 2 que las personas abandonaron el amor a la verdad. No quieren creer en Dios. Nuestro abuelo es un mono. No hay Dios. Todo ocurrió solo. Ocurrió por una explosión. Y estas son cosas idiotas. De una explosión se hizo un bebé. No sé, de una explosión no sé cuándo, y que por causa de esa explosión, ¿de qué exactamente? ¿Cómo se creó en las personas con cerebro y con todos los sistemas que tiene? Verdaderamente eso es frustrante y no quiero perder el tiempo en esta reunión hablando acerca de esto, pero si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entonces lo contrario también es correcto. La estupidez es la falta de temor a Dios. Entonces, Dios dice en su palabra, ustedes abandonaron a Dios. No quieren a Dios. Así que nosotros vemos esto cocinándose. Y está muy intensivo. Pero, ¿qué es lo que va a liberar el ejército del cielo? Porque, ¿quién va a poder luchar contra estas fuerzas? En la guerra de Gog y Magog, ¿venceremos con la ayuda de Dios? Nosotros hoy en día están con una motivación muy grande y están aguantando. Y Dios está haciendo muchos milagros en Gaza con relación a la misión tan peligrosa que ningún otro ejército no ha tenido que enfrentarse en un lugar tan estrecho como Gaza, que tienes tú terroristas escondidos bajo la tierra y en cualquier lugar, y hay que luchar contra ellos sin tocar la población, a la población pura, que por cierto muchos de ellos están apoyando a Hamas, la población civil. Hay que luchar en esas condiciones. Nosotros recordamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes estuvieron en Stalingrado. Ellos no pudieron, los alemanes, conquistar los muros. Y nosotros sí, ahora estamos logrando. Así que está ocurriendo un milagro ante nuestros ojos. Mientras tanto, con la gracia de Dios, nosotros venceremos esta guerra. Pero vendrán después todas las naciones con el anticristo. Y entonces, ¿cómo vamos a poder enfrentarlos? Nosotros no vamos a poder enfrentarlos porque con nuestras fuerzas no podremos, pero sí Dios luchará. Donde nuestras fuerzas se terminen, cuando nuestras fuerzas se terminen, allí entenderemos que solamente Dios es quien nos puede salvar, y lo hará. Y lo que desencadenará todo esto, lo que verdaderamente desencadenará todo esto, toda esta obra, y que el ejército del cielo venga desde el cielo, es que el Padre en el cielo, y es cuando el Dios envía el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros leemos en Isaías versículo 19 y voy a explicarlo. Voy a empezar desde el versículo 19 de Isaías 59. Y temerán desde el occidente al nombre de Jehová. Lo que está ocurriendo ahora en el ámbito mundial. Esto que ocurre ahora es en el ámbito mundial. Y esto es un mensaje que viene en sí mismo en Ezequiel. En Ezequiel, Dios dice de que voy a hacer algo especial con ustedes, pueblo de Israel, frente a los ojos del mundo. Y esto es algo histórico, algo gigante. Entonces aquí también, como resultado de todo este proceso que va a ocurrir, también todo el mundo recibirá el temor de Dios. Aquí no está escrito de forma cronológica, pero sí todo el mundo verá la gloria de Dios, todo el mundo verá la gloria de Dios y recibirá el temor de Dios. Cuando Jesús baje y el cielo se abra y Jesús baja del cielo, todo el mundo
lo verán su gloria y recibirán en ese momento temor de Dios. Pero no me quiero enfocar en eso. Yo quiero leer el versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol de su gloria, porque vendrá el enemigo como río, como más el espíritu de Jehová. Aquí en algunas traducciones no aparece la palabra tzar en hebreo. Como tzar en hebreo, como río, dice aquí, vendrá el enemigo como río. Tzar es enemigo. ¿Cómo es el anticristo? Zar Mashiach en hebreo. O sea, como Hitler fue llamado el malvado contra los judíos. La palabra tzar en hebreo es algo angosto, en donde te ponen en un lugar angosto que te aprisiona. Lo contrario es, David habla acerca, sácame Dios mis pies al lugar amplio, o sea, no un lugar angosto. Por ejemplo, en el Holocausto era un lugar angosto, el Holocausto judío. Y durante la guerra de los 6 días, que el pueblo de Israel triplicó su territorio en la guerra de los 6 días y se hizo más amplio. De aquí viene la palabra tzara en hebreo, que es angustia o tribulación. Pero viene de la misma raíz de estar en un lugar angosto. Es un lugar que te aprisiona. O sea, nosotros sabemos en Zacarías que una gran tribulación. ¿Dónde aparece esta palabra tzara? Tribulación está también en Jeremías 30, versículo 7. Allí habla acerca de una guerra. Vamos a leer esto. Vamos a leer Jeremías 30. Antes del versículo 7. Jeremías 30. Jeremías 30. Desde el versículo 3. Ahí empezamos a ver el contexto. Este es el momento que el pueblo de Israel, que Dios trae al pueblo de Israel de vuelta a su tierra. Es importante saber los tiempos aquí. Porque aquí que vienen días, otra vez, Jeremías 30, versículo 3. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Este es el momento que estamos viviendo. Amén. ¿Están de acuerdo? Quien está de acuerdo, que levante su mano. Quien no levante su mano es porque está durmiendo. Sigamos en el versículo 4. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Si no hay paz, entonces ¿qué hay? Hay guerra. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que todos los que están traduciendo ahora todos los idiomas, aquí tienen la palabra tzara en hebreo, o sea, tribulación, que viene de la raíz de estar aprisionado en un lugar angosto. Tribulación, de estar aprisionado. ¿Por qué? Porque no hay paz. Incluso los hombres se sienten como dolores de parto, o sea, va a venir una tribulación grande. Ustedes no han sentido eso, hombres. Tal vez lo hayan sentido antes de los exámenes en el colegio, pero me acuerdo que cuando nos reclutaron para la primera guerra contra el Líbano, con nuestros tanques, íbamos hasta que llegamos hasta un punto de Metula, hasta un valle allí en Metula, y ahí nos reunimos con nuestros tanques y llegó un comandante y nos dijeron, hay una lucha muy acérrima dentro del Líbano y ustedes van a entrar
a ese combate. Porque antes nos habían dicho que solamente íbamos a cuidar la frontera de Israel, pero no, de repente nos dijeron de que íbamos a entrar al combate más acérrimo. Todos en ese momento todos los hombres empezaron a tener miedo en ese momento y es un temor natural. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que este miedo es un mecanismo normal que Dios hizo. Entonces, ahí me di cuenta que la gente empezó a tener miedo y entonces tuvieron dolor de estómago. Así de que llegará un momento en que los hombres también se tomarán el vientre. Y perdón que esté diciendo esto ahora antes del refrigerio. Pero aquí estoy hablando acerca de la palabra tribulación o lugar angosto. Porque cuando el anticristo venga será como un río. Vendrá como un río que nadie puede hacerle frente, como un tsunami. Cuando el enemigo venga como un río, como leímos anteriormente, cuando el malvado enemigo venga como un tsunami, o sea, será como un estandarte. El Espíritu Santo, ¿qué quiere decir de que el Espíritu Santo levantará un estandarte? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo levantará la bandera de Israel? ¿De qué estandarte se está hablando? ¿Qué es lo que está levantando el Espíritu Santo frente a este tsunami? Porque ya no vamos a tener ejército. ¿Cómo nosotros sabemos de que no vamos a tener más ejército para protegernos? Porque Daniel, en los últimos versículos del libro de Daniel, dice de que la fuerza del país santo, de la tierra santa, será hecho añicos. Que cuando eso termine, cuando nuestras fuerzas terminen, venceremos a Gog y Magog, pero ¿cuánto de nuestro ejército será destruido? Ya tenemos como 3,000 en Gaza, heridos, más o menos 3,000, y son soldados Kraví, luchadores, combatientes. Así que hay otros tipos de soldados que no están combatiendo. La relación es un soldado combatiente como frente a 10 que no son combatientes. Y ya tenemos 3,000 soldados heridos. Es mucho la proporción de soldados combatientes heridos en Gaza, y también entre ellos nos estamos desgastando y apenas está comenzando, todo apenas comenzando. Por ejemplo, a mi hijo le adelantaron el día del reclutamiento, así de que se necesitan soldados combatientes, porque se necesita llenar las filas de nuevo. Y todavía no hemos empezado con el Líbano o con Irán o no sé, o otros ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar de nuestro ejército después de estas victorias? Daniel dice, no Isaías, Daniel dice, el profeta Daniel dice que no va a quedar. Entonces vendrá ese tsunami grande del anticristo. Entonces, ¿qué puede detener a este enemigo? Por cierto, en ese momento no va a haber nadie que esté orando y quien interceda. Hay algunos que dicen de que eso será después del arrebatamiento, porque está escrito de que no va a haber quien interceda en ese momento. Es muy importante interceder. No podemos dormirnos y no podemos solamente pensar en nuestro alrededor, en nosotros mismos, porque en ese momento no va a haber quien interceda por Israel. Solamente quienes tenemos el acceso ahora de interceder por Israel
somos nosotros. Entonces, ¿cuál es ese estandarte del Espíritu Santo? Pues es Jesús mismo, la cruz de Jesús. Porque la palabra de Dios describe a la cruz de Jesús como un estandarte. ¿Cómo está escrito? Está escrito, por ejemplo, en Éxodo. Jesús se refirió al Éxodo, así como Moisés levantó el estandarte, así será levantado el Hijo del Hombre. Versículo 16 de Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús profetizó de que iba a ser levantado así como Moisés levantó el estandarte. Leamos Números 21. Leamos Números 21. Números 21. Versículo 8. Y dijo Jehová a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta o estandarte. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y todo quien vio esta serpiente se fue salvo. Esa asta era algo que estaba alto. Porque lo hizo de forma de cruz Moisés y puso allí una serpiente de bronce. Y Jesús profetizó de que así iba a ser su cruz. Jesús dijo de que mi cruz será como ese estandarte, como esa asta. Entonces quiere decir de que la cruz de Jesús es ese estandarte. Quiere decir, el Espíritu Santo levantó un estandarte contra el enemigo. No es una cruz como ritualmente se hace. Entonces, ¿a qué se refiere? Que el Espíritu Santo levanta ese estandarte frente a nuestros ojos del pueblo de Israel. ¿Dónde está escrito esto? En Zacarías 12. Desde el versículo 9. Allí Dios dice de que llegará el momento en que Él va a querer exterminar a todos los que vengan contra Jerusalén. Vamos a Zacarías 12. Y cuando esto venga, cuando Dios quiera exterminar a todos los pueblos, bueno, dirá Dios: ahora voy a tratar con ustedes, naciones. Ahora quiero exterminarlos. Los usé ustedes para purificar al pueblo de Israel, para quemar el pecado en el pueblo de Israel, pero ahora voy a tratar con ustedes, naciones, contra los pueblos que vendrán contra nosotros. En Zacarías, capítulo 12, 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Pues todos los pueblos que vendrán contra Jerusalén. La guerra de Armagedón los va a juntar a todos en el pueblo. Tal vez su comandancia estará en el valle de Armagedón. Sigue diciendo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. Espíritu de gracia y de oración. Un espíritu de arrepentimiento, como ustedes verán a continuación. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo de Israel, ¿qué va a ocurrir? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ustedes me verán a mí,
a quien ustedes traspasaron. Cuando Jesús estaba en su estandarte, ese será el estandarte. Ese será el estandarte que el Espíritu Santo levantará en los corazones del pueblo de Israel. Un asta o una serpiente es algo que se puede ver, está levantado. Nosotros lo vemos. Si nosotros vemos a Jesús en fe, recibimos salvación. Pero en ese momento, el pueblo de Israel verá la realidad de lo que hizo Jesús por nosotros. El Espíritu Santo revelará eso cuando se derrame sobre el pueblo de Israel. Entonces nos arrepentiremos. Se arrepentirá el pueblo de Israel. En Zacarías se describe, como está escrito aquí, la lamentación tan grande que habrá en el pueblo de Israel. Y esto es lo que desencadenará todo. Jesús, nuestro hermano José, porque es muy paralela la historia. José es una figura de Jesús, porque sus hermanos lo traicionaron. Los hijos de Israel, o sea, de Jacob, traicionaron a José. Y José al principio los llevó a una tribulación, porque José los acusó de espías. El mismo desencadenamiento es lo que va a ocurrir. Son las mismas palabras. Son las mismas palabras que se usan en Génesis. Y José en ese momento estaba escuchando lo que decían sus hermanos. Así como sus hermanos van a empezar a reconocer su pecado, así como los hermanos de José empezaron a reconocer su pecado, así será con el pueblo de Israel. Este es nuestro hermano que nosotros vendimos por 30 monedas de plata. Eso fue lo que le dieron a Judas Iscariote. En ese momento diremos, ¿qué hicimos? ¿Cómo fue que fuimos ciegos durante más de 2000 años y maldecimos su nombre? Por supuesto que la Iglesia Católica antisemita también, con inquisiciones y todo eso, ayudó para que el pueblo de Israel maldijera. Jesús nunca ordenó exterminar al pueblo de Israel. Sobre ellos, toda la iglesia católica, sobre ellos vendrá el juicio. Dios le va a permitir al anticristo. Entonces, el Espíritu Santo levantará esa asta, ese estandarte sobre el pueblo de Israel, y entonces vendremos a la fe y nos arrepentiremos. Entonces se revelará Jesús y el cielo se abrirá. Entonces nosotros leemos en Apocalipsis 19. Nosotros sabemos de que vamos a recordarnos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús liderará el ejército del cielo, de los ángeles. ¿Y sobre dónde va a aterrizar? Vamos a Zacarías.
Zacarías 14, 1 y 2. Zacarías 14. Versículos 3 y 4. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en aquel día de batalla. Este es el león de la tribu de Judá. No el cordero, sino que va a venir el león de la tribu de Judá. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y entonces él sigue describiendo cómo se parte el monte. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque vendrá Jesús. ¿Y quiénes son los santos que vendrán con él? Serán el ejército del cielo. Y puede que también seamos nosotros también parte de ese ejército, que bajemos con él. Vendremos con él a reinar 1000 años. Esa será la gran guerra. Ese será el desencadenamiento. Y hay muchos fragmentos en la Biblia que hablan acerca de este evento. En muchos lugares, en Isaías, en Daniel. No tenemos tiempo ahora de hablar acerca. Vuelve en sí mismo la imagen que Jesús pisa, que las naciones son como uvas que Jesús pisa como en un viñedo. Y habrá un río de sangre con una longitud de muchos kilómetros, como 300 kilómetros de longitud, de la altura de la cabeza de los frenos de un caballo que están en los dientes. O sea, tanta sangre se derramará que Dios exterminará todos los idólatras, todos los que alabarán al anticristo, todos los que están cantando canciones contra Israel, antisemitas, todos los que se han desviado, todos los rebeldes serán exterminados y no tendrán el derecho de entrar al reino de los cielos. Ahora es el tiempo que la gente tiene que decidir. No es un asunto de si estoy con Israel o estoy con los palestinos. Es un asunto si estoy con Dios o no. Porque vendrá como un río. El anticristo vendrá como un tsunami, como un río. El Espíritu de Dios vendrá del cielo y traerá la revelación de la cruz de Jesús y será levantado como estandarte por medio del Espíritu Santo. Esta es la parte del Espíritu Santo en la guerra de los últimos días. Es una parte crítica porque eso va a desencadenar que se libere el ejército del cielo. Y en ese momento entenderemos y diremos: basta el pecado y la oscuridad de este mundo. Y empezará el milenio, que está escrito de que cada uno estará en paz y que nación no se levantará contra nación. Y vendrán todos los gentiles y las naciones y dirán: alabaremos a Dios en Sión, porque de Sión saldrá la ley. En Jerusalén. Todas las naciones peregrinarán hacia Jerusalén para adorar al Rey, el Mesías. Y habrá justicia en ese momento, real. Y también gracia, real. Entonces, hermanos y hermanas queridos, resumamos. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Personalmente, ¿cuánto lo necesitamos? Para que nos fortalezca y nos consuele. Nosotros no sabemos cuánto de esto vamos a ver
es suficiente lo que por ahora estamos viendo, el sufrimiento que hay en nuestro pueblo, porque el corazón duele. Solamente pensar en los secuestrados y en las familias de los secuestrados. Pero este apenas es el comienzo. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos ayude a levantar la cabeza y para que ilumine nuestros ojos espirituales para ver frente a qué estamos enfrentándonos. Conforme Dios nos revela las cosas, eso nos va a ayudar a enfrentarnos a las cosas, porque entenderemos por qué ocurren las cosas. Es más fácil cuando tú sabes lo que va a pasar y por qué. Cuando tú vas a una operación, tú no le dices al médico, dale, corta. Pero cuando te dicen a ti más o menos lo que tiene que hacer el médico, cuando te dicen más o menos el tratamiento que tienes que pasar y sabes más o menos por lo que vas a someterse, pues entiendes mejor y haces lo correcto porque sabes que es bueno. Así es. Personalmente es increíble ver esto tan claro que está pasando con la mentira. La exposición de la mentira es tan transparente y tan claro lo que está pasando. Por supuesto, los medios de comunicación entre nosotros no entienden por qué nos odian tanto y creen de que es falta de explicación hacia el mundo. Porque ya la gente vio todo. Vieron lo que hicieron los de Hamas y cómo nos invadieron y cómo asesinaron. Y eso no ayuda. Todo lo vieron y todo fue explicado. Hay algunos que siguen negando el holocausto. No es cierto. La gente... Esto no es un asunto de cómo explicar lo que pasa acá. No es que esté yo en contra de la explicación al mundo de lo que... Pero esto es una obra mucho más grande. Está obrando las fuerzas de la oscuridad. Y otra vez digo de que la ONU nos puso en la lista negra. Pero qué tontería tan grande. Que estamos matando a los niños. Se puede ver. Que no solamente que desde niños les enseñan en Gaza de que tienen que morir por Allah y que tienen que sacrificarse y ser mártires. Y hay muchas madres que se enorgullecen de que su hijo sea un mártir, que quieren que lleguen a que su hijo sea un mártir. Todo el sistema está así. Desde ¿qué es lo que ustedes no están viendo, naciones, políticos del mundo? ¿Qué no está claro? ¿Qué es lo que ustedes más quieren ver? Ustedes no quieren ver. Ustedes están cautivos en las fuerzas de Satanás. Y no les va a ayudar para nada, naciones, porque el pueblo de Israel está bajo el Dios de Israel. Está escrito de que no se adormecerá el que guarda a Israel. Y fracasarán ustedes. Y el pueblo de Israel quedará siendo el pueblo de Dios finalmente. Será un pueblo muy pequeño al principio porque quedará nomás la tercera parte del pueblo. Todos aquellos que creen en Dios. Como está escrito en Isaías 4 o en Joel, que todo quien llame en el nombre del Señor será salvo. Solamente ellos serán los que queden del pueblo. Será al principio un pequeño, pero crecerá. Padre, nosotros te necesitamos tanto. Ayúdanos. Llénanos. Necesitamos de tu amor, de tu poder. Nosotros no podemos sin ti. Proclamamos de que no es con nuestras fuerzas ni con ejércitos, sino con tu espíritu. Así lo dice tu palabra. Llénanos, Señor Jesús. Yo
Yo quiero que todo quien quiera levantarse ahora y añadirse a esta oración. Jesús dice, pidan y se os dará. Si quieren pedir de su corazón, cada uno personalmente pida y se le dará. Oh Padre, tú nos ves a nosotros ahora. Te necesitamos, Señor, y nosotros confesamos de que no podemos sin ti. Nosotros confesamos de que no es con ejército, ni tampoco con nuestro ejército de Israel. Gracias por los soldados y por las mujeres soldados y por todo. Pero Señor, si tú no nos proteges, no podremos. Llénanos, Señor. Llena a tu iglesia con tu Espíritu Santo para que podamos iluminar tu luz y podamos ser sal en tu tierra y podemos interceder por el pueblo de Israel. Derrama tu lluvia. Gracias por tu primera lluvia que tú diste, Señor, hace 2000 años. Derrámate sobre nosotros como lluvia, Señor. Derrámate sobre nosotros. Nosotros no podemos sin ti. Nosotros sabemos y lo confesamos. Porque no es con ejército, sino con tu poder, Señor de los ejércitos. Te necesitamos, Padre. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Oh, sí, Señor, tú dijiste de que tú darás al Espíritu Santo a quien se lo pida. Oh, Señor, te lo pedimos por el pueblo de Israel y por nosotros. En el nombre del Señor